Bibliología, lección número 4, audio número 3, inspiración. Estábamos mencionando en el audio anterior que de toda la revelación especial que Dios en su soberana voluntad ha tenido con el ser humano, no toda esa revelación especial fue conservada hasta nosotros a través de la inspiración, sino que lo que Él decidió que llegara hasta nosotros, eso es lo que Él inspiró y es lo que nosotros tenemos. De aquí, nosotros podemos extraer la importancia de la inspiración. Si Dios no hubiera inspirado a estos autores humanos la revelación que Él tuvo con diferentes personas o individuos, nosotros no la tendríamos hoy. La humanidad, el hombre, el ser humano, hoy día el creyente, no lo tendría. Bien, pero también dijimos que, a ver, como no toda la inspiración es revelación de Dios. Tenemos que explicarnos. Estamos diciendo que cuando Dios se revela, inspira al hombre para que de esa revelación lo que Dios decidió soberanamente llegue hasta nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y tenemos la Escritura en nuestras manos, nos damos cuenta que no toda la información que tenemos ahí es necesariamente revelación de Dios. Vamos a explicarnos, vamos a procurar explicarnos, darnos a entender. Lo vamos a decir de esta otra manera. ¿Cuáles son las fuentes de la inspiración? Vamos a decirlo de esa forma. ¿Cuáles son las fuentes de la inspiración? Las fuentes de la inspiración, es decir, de dónde, o sea, sobre qué se inspiran los autores humanos o sí, cuál es el material que utilizan las fuentes, cuál es el material que utilizan para escribir lo que Dios les inspira a escribir. Bueno, lo primero es lo que ya hemos mencionado, la revelación. Es decir, eh, Moisés no vivió en los días de Noé, pero nos relata el diluvio. Moisés no estuvo con Adán cuando Adán fue creado, pero nos relata los días de la creación. Eso significa una posibilidad, y ya voy a explicar por qué digo una posibilidad. Una posibilidad es que Dios le haya revelado a Moisés cómo fue la creación y cómo fue el diluvio. Pero además tenemos otra cantidad más de textos en donde los profetas dicen, vino palabra de Jehová, ¿verdad? Y por boca del profeta Jehová dijo. Entonces tenemos la revelación de Dios de manera concreta. En el monte, en el monte Sinaí, Moisés sube y Dios se revela a Moisés y le escribe lo que vos y yo conocemos como los 10 mandamientos. O sea, hay una revelación clara y directa de parte de Dios hacia el hombre y llega hasta nosotros. Pero también tenemos, bueno, ya mencionamos el material profético, o sea, los profetas se revelan, no, o sea, los profetas escriben lo que Dios les reveló a ellos. Entonces ahí tenemos dos fuentes ya. Lo que
lo que el Dios se revela a sí mismo de manera directa y concreta y lo que hace a través del profeta. Pero también tenemos aquel material que es histórico y que es relatado a través de la historia. Entonces, claro, tenemos los libros de Samuel, de reyes, de crónicas, igual los relatos de Josué, de jueces, los escritos de Nehemías, Esther, Esdras, son relatos históricos y que, bueno, mencionamos muchísimos de estos, pero que algunos de esos ellos mismos vivieron y que son, o sea, podríamos decir que son crónicas, algunos de esos son prácticamente autobiografías. Entonces, no es de manera concreta la revelación de Dios a una persona en un momento y en una circunstancia concreta, sino que es el relato histórico, sí, en este caso de un periodo, de una persona o de un pueblo, pero es un relato histórico. Y ese relato histórico pudo haber sido redactado eh, por un testigo ocular o por un trabajo, o sea, o por el relato o por una tradición oral, para decirlo de esta otra manera. Entonces, por ejemplo, la creación que mencionábamos, o sea, ¿cuál es la fuente, sobre qué se basa Moisés para escribir el relato del Génesis, el relato de la creación y aún el diluvio, el relato de Abraham y de muchos de ellos? ¿Sobre qué se basa? Algunos de nosotros dirán, no, Dios se lo reveló. No tengo problema si eso es así. Pero también si alguno de nosotros dijera, bueno, yo creo que eso es el producto de una tradición oral, al punto en donde un día Moisés se sentó y lo escribió, también, ¿cuál es el problema? No importa, la verdad, si la fuente es el producto, no el producto, sino si la fuente es una tradición oral o una revelación directa de Dios hacia Moisés. Porque en última instancia, cuando Moisés lo escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que no importa si es tradición oral o no, lo que Moisés escribe es inerrante porque está siendo inspirado por Dios. Pero estamos viendo que hay una posible fuente que no sea necesariamente la revelación de Dios. Tenemos el mejor ejemplo, creo yo que el mejor ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que le dice Lucas a Teófilo? Capítulo 1, versículo 1 de su evangelio, del evangelio de Lucas, ¿verdad? Que él ha indagado diligentemente y que en esa indagación, en esa investigación diligente que hizo, decidió poner las cosas por orden y se la comparte a Teófilo. Eso significa de que Lucas pues hizo todo un trabajo investigativo. Y si me permiten, o si podemos, no sé, tratar de dibujarlo en nuestra mente, Lucas se pudo haber entrevistado con María, la madre de Jesús. Se pudo haber entrevistado con algunos de los discípulos si tenía la oportunidad de tener contacto con ellos. Se pudo haber entrevistado con alguna de las mujeres, con alguno de los, no sé, de tantos discípulos. Y de todo eso, él hace, en los términos más humanos, para expresarlo, él redacta lo que vos y yo hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Entonces, no es una revelación concreta de Dios a Lucas
como sí lo fue a Moisés o como sí lo fue a los profetas. Pero en ese trabajo investigativo que él hace, Dios le inspira para escribirlo. Entonces aquí tenemos, y vamos cerrando este punto, aquí tenemos una diferencia entre lo que es revelación e inspiración. Por eso decíamos desde el primer audio, no es lo mismo, pero está relacionado. Y por eso decíamos, no toda la revelación de Dios fue inspirada, solamente lo que Dios quiso. Y no todo lo que ha sido inspirado es revelación. Hay una parte que es revelación y hay otra parte que son diferentes, que son otras fuentes, como las que hemos mencionado.